Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles de nuevo y poder continuar con nuestros consejos financieros para nuestra vida económica como hijos de Dios. Ya es el consejo número 10, es el último de una serie de consejos que hemos estado publicando, pero por su extensión vamos a verlo en dos partes. Y eso obedece a que en el mundo de hoy las finanzas no son como antes, donde anteriormente uno solo de los cónyuges sostenía las finanzas de un matrimonio o de una familia. Ahora, en prácticamente la mayoría de los matrimonios, son ambos cónyuges quienes están involucrados en contribuir a la economía de la familia, lo que presenta desafíos adicionales al manejo de las economías de cualquier matrimonio. Y esto es muy importante porque yo no sé si usted sabía que de hecho los problemas con el manejo del dinero representan una de las 3 principales causas de divorcio en nuestro país. Y cuando no es una causal de divorcio, sí es un factor que pone tremendo estrés y presión a la vida de cualquier matrimonio. Y en este caso, los matrimonios cristianos no son la excepción. Por ello, es importantísimo conocer los 10 mandamientos para las finanzas de un matrimonio saludable, donde ambos son los que aportan económicamente para su sostenimiento financiero. Y vamos a comenzar con 5 mandamientos. Los otros los vamos a dejar para la segunda emisión de este consejo financiero. Pero vamos a comenzar entonces por el mandamiento número 1. No usarás las finanzas como mecanismo de control. Siempre es un riesgo tratar de usar la influencia como aportante económico en el matrimonio para lograr un objetivo personal o imponerme sobre el otro cónyuge. Frases como yo soy el que aporto más o yo soy la que aporta más o es mi dinero y sobre esta parte yo decido son muy tentadoras a la hora de tratar asuntos económicos matrimoniales, pero no debe ser así. Yo debo de sustraerme a la tentación de usar el dinero como un mecanismo de control con mi cónyuge. Debemos recordar que somos uno. El mandamiento que sigue, el segundo mandamiento, es muy interesante. Serás empático con las necesidades financieras de tu cónyuge. Amar al prójimo como a uno mismo debe encontrar su primer campo de aplicación en el matrimonio. Y antes de pensar en mis propias necesidades y justificarlas, debo de ser empático con las necesidades de mi cónyuge y poderlas entender y hacerlas propias. Cuando la Biblia dice, nadie busque su propio bien sino el del otro, pues esa instrucción bíblica encuentra su primer campo de aplicación en la vida matrimonial y obviamente también en la vida económica. Serás empático entonces con las necesidades financieras de tu cónyuge. El mandamiento número 3 es muy interesante. No esconderás las deudas que contraigas de tu cónyuge, o no esconderán las deudas que contraigan el uno del otro. Si una parte se endeuda unilateralmente por cualquier razón, incluso justificada, debe de ser honesta y comunicarlo a su cónyuge para tratar la deuda y que estén informados y que puedan establecer un plan de acción para salir adelante. Muchos de los cónyuges se endeudan y tienen temor de compartirlo con su otro cónyuge, pero lo más honesto y lo más transparente y lo mejor que podemos hacer es comunicarlo en tiempo y si se puede corregir, que se corrija y si no, que se aborde la situación. El mandamiento número 4 también es muy importante. Tendrán un fondo para las malas rachas financieras. En algún momento, alguno de los cónyuges se quedará sin trabajo, lo que sin un fondo de ahorro causará un grave problema en las finanzas matrimoniales, además de añadir una muy buena cantidad de estrés. Por eso es muy importante que cuando las finanzas se juntan como matrimonio para sostener la economía familiar o del hogar, debe haber un fondo para malas rachas financieras. Puede haber momentos en que un cónyuge se enferme o se incapacite y no pueda estar recibiendo el 100% de su salario o incluso un periodo en donde no haya trabajo, como lo vimos ahora mucho en esta contingencia sanitaria que acabamos de pasar. Pues el matrimonio que tiene un fondo para eso no va a tener problemas financieros y no va a tener problemas de estrés en lo que una de las partes se recupera de un impacto o de un golpe económico. Y el mandamiento número 5 es muy interesante. Establecerán prioridades de gasto. Uno de los problemas más grandes que los matrimonios tienen a la hora de tratar con finanzas es que no se ponen de acuerdo con anterioridad sobre cuáles van a ser sus prioridades de gasto. Una práctica muy sana para el matrimonio es entonces establecer
cuáles son las prioridades en las cuales vamos a destinar nuestro dinero y nuestro gasto. Eso pondrá en automático las cosas en orden y no sentirán tanto la tentación de gastar en cosas innecesarias o de sentirse mal por alguna privación secundaria, incluso de algún gozo o goce legítimo. Por ejemplo, una pareja, un matrimonio puede ponerse de acuerdo en que su prioridad de gasto en un determinado momento va a ser la educación de los hijos. Van a invertir en su educación, en que puedan estar en una escuela donde tengan una preparación adecuada, donde cuenten con los útiles y herramientas necesarios, donde no tengan problemas para pagar uniformes o cuotas escolares, y entonces van a destinar su gasto a esa prioridad. Si en dado momento no pueden irse de vacaciones, no va a generar necesariamente un problema en el matrimonio, porque ellos saben que la prioridad en ese momento es esa. En otra etapa de la vida pueden establecerse diferentes prioridades para que entonces se vayan manejando los gastos de común acuerdo y no haya problemas cuando nos tengamos que privar de algo. Vivimos en una economía limitada y de hecho la palabra economía como concepto se refiere a la administración de los recursos escasos. No tenemos para todo y no podemos gastar a la vez en todo. Tenemos que establecer prioridades de gasto familiares para poder salir adelante. Así es que ya tenemos 5 mandamientos. Mandamiento número 1, no usarás las finanzas como mecanismo de control. Mandamiento número 2, serás empático con las necesidades financieras de tu cónyuge. Mandamiento número 3, no esconderán las deudas que contraigan el uno del otro. Mandamiento número 4, tendrán un fondo para las malas rachas financieras. Y mandamiento número 5, establecerán prioridades de gasto. En nuestra siguiente publicación veremos entonces los finales 5 mandamientos para las finanzas matrimoniales sanas y de acuerdo a principios bíblicos y escriturales. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.